Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, bien hallados de aquí. Pues aquí tenemos una muestra de los panes que vamos a ir elaborando ahora. Aquí ya los tenemos ya cocidos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la masa, darle la forma y terminar de decorarlo. Primero de todo, te voy a explicar que hay tres tipos de masas aquí. Hemos hecho tres tipos de masas. Una masa es hecha con la harina T80. La harina T80, una harina semi-integral de molino de piedra, que es este tipo de producto como este. El otro tipo de la T80 es este. Y también este. Estos tres tipos, variedades, están hechas todas con la harina de molino de piedra. Y luego la segunda masa que hemos hecho es una masa con harina blanca ecológica, y con estos hemos hecho los siguientes formatos. Esta de aquí, con la harina blanca ecológica, y estos formatos de aquí. Todos esos están hechos con la harina blanca ecológica de molino de piedra de la marca de la harina de la HTZ, la harina tradicional zamorana y Molinos del Duero. Y la tercera masa que hemos elaborado es una masa semidulce con una parte de mantequilla, con una parte de azúcar, ¿no? Similar a la típica masa que hacemos para hacer el pan de Viena aquí en Cataluña. Y con esta hemos elaborado estos formatos. Este de aquí, este formato de aquí, este otro formato de aquí. Ya digo que es una masa blanda porque lleva mantequilla, lleva azúcar, ¿no? Es un tipo de pan de Viena. Aquí lo conocemos esta receta como un pan de Viena. Y luego hemos hecho estas de aquí también. Estas también están hechas con esta masa. Y estas de aquí. Nos falta también estas dos variedades que están hechas con esta receta. Este tipo de panes trenzados y este tipo de pan pelota. El tipo de pan pelota este. Todo esto lo hemos hecho con esta masa que digo que tiene una parte de azúcar, una parte de grasa. Y ahora lo que vamos a hacer, ya aquí tenemos la muestra de todos los productos, y ahora lo que vamos a hacer es elaborarlos. Es decir, tenemos ya la masa aquí a punto, preparada, y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma y para ver cómo se hace, ¿no? Para ver cómo se hace el formato final de estos productos. Por tanto, vamos a iniciar ya el tema de la división. Aquí tenemos una masa que va a ser una masa neutra, con la cual, porque lo único que vamos a hacer es darle la forma y decorarlos. No vamos a cocerlos. Por tanto, hemos hecho una masa neutra que nos sirva para los tres tipos de masas distintas que hemos hecho, pero con la cual podamos hacer los formatos que hemos elaborado ahora. Por tanto, iremos de la masa, iremos dividiendo. Tenemos la balanza a mano, o lo hacemos un poco a mano. Dividimos. ¿Ves? Dividiendo trozos de masa así variada. Esta. Yo solo en esto está. Vamos a empezar con la pelota. Vamos a hacer esta de aquí. Vamos a empezar a darle forma. Para ello necesitamos 6 piezas de tamaño, depende en función de lo que queramos de grande. Normalmente entre 60 y 80 es lo que sale el tamaño este así. Por tanto, hay suficiente con 60-80. Y aquí preparamos una bandeja con papel. Por tanto, usaremos 6 piezas
que vamos a estirar. Hay que estirarlas porque es una especie de trenza que se hace primero para formar este pan, con lo cual primero hay que hacer las tiras, 6 tiras iguales de largas. Ahora ya puedo hacerlas más grandes, ahora las puedo desde 200. Vamos a hacer 6 tiras. Hay que estirarlas bastante, que sean regulares, que la masa esté bien repartida y que sean todos igual de largas, y así podremos empezar a formar esta pieza, que es muy atractiva y no es tan complicada como parece. Cogemos 6 tiras. Una vez tenemos ya las 6 tiras, 6 tiras de masa, siempre igual de largas. Y antes de empezar a trabajar con ellas, lo que hacemos es rebozarlas un poco con harina, porque hay que trabajar, hay que trenzarlas, y lo que hacemos es poner un poco de harina para así de esta forma no se nos peguen mientras las estamos manipulando. Dividimos, hacemos 2 partes de 3, 3 tiras y 3 tiras. Y las ponemos una encima de la otra como si fuera una cruz. Las ponemos una encima de la otra. Una vez las tenemos ya puestas una encima de la otra, empezamos a hacer, esto es una trenza, es un tipo de trenzado. Es un tipo de trenzado que parece más complicado y da más impacto visual de lo que realmente es. Porque el proceso se repite todo el rato. Lo único que varía es el inicio, que lo que hago que es la parte esta que está aquí arriba, la bajo a mi derecha. Y luego ya me quedan 4 cabos de 3 todo el rato. Y ahora tengo que hacer siempre el mismo proceso, que es, la paso por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Y así todo el rato, repito lo mismo. Por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Y vuelvo a repetir hasta que se me termine la masa. Por encima de la primera, por debajo de la segunda, por encima de la tercera. Volvemos a repetir, por encima, por debajo, por encima, hasta que se nos termine la masa al final. Por encima, por debajo, por encima. Y la última ya, por encima, por debajo y por encima. De esta forma tenemos un tipo de trenzado así. Tenemos un tipo de trenzado como este. Este tipo de trenzado es, levanta esta, como esta. Es exactamente igual que esta. Y entonces, ¿en qué varía esta de la pelota? Pues simplemente la magia del pan actúa y una se transforma en otra, en la otra. La magia del pan, también hay magia en el pan, ¿no? Se transforma una pieza en la otra pieza. Y era la misma, era la misma trenzado. De hecho, ahora voy a hacer la otra, que es hacer la misma operación, pero sin ponerla, porque lo único que he hecho aquí, para que se vea, es rodar sobre sí misma. La rodamos sobre sí misma y la convertimos en la pelota. Ahora vamos a hacer la otra. Las 6 tiras habían por aquí, 6. Hazme de aquí 4 tiras más. Vamos a repetir la otra, pero la vamos a dejar tal cual está esta.
La vamos a repetir. Hemos hecho 6 tiras. Vamos a hacer las 6 tiras primero. Y buscamos, necesitamos 2 cereales más para... Ah, vale, lo tienes aquí preparado. Perfecto, no, sí. Muy bien. 3. Necesitamos, igual que hemos hecho antes, 6 tiras iguales, de largas. Vamos a ver. Ya tenemos las 6 tiras. Y empezamos como hemos hecho antes. Antes lo que hemos hecho es, primero, poner un poco de harina para rebozar las tiras, así cuando las trabajamos no se nos pegan. Las rebozamos ligeramente con harina. Y la cruzamos una encima de la otra. He hecho como si fueran la cruz. Y ahora empezamos lo que es propiamente el trenzado. Vamos a trenzar como hemos hecho antes. Esta de aquí arriba se va a mi derecha, que es lo único que cambia, lo único diferente. Lo demás, como hemos visto, es igual. La de la derecha se va a mi izquierda, pasando por encima de una, por debajo de la otra y por encima de la otra. Seguimos por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Y otra vez repetimos hasta que se termine toda la masa, por encima de la primera, por debajo de la segunda. Seguimos repitiendo hasta que se nos termine la masa. Vamos haciendo la trenza hasta que nos quede al final, como hemos hecho antes, nos queda la trenza ya finalizada. Si ahora quisiéramos hacer la pelota, lo único que tengo que hacer es volverla sobre sí misma, enrollarla sobre sí misma. Y al enrollarla sobre sí misma, pues nos queda la forma de la pelota. Bien, vamos a la siguiente, que es estas de aquí, estas formas que tenemos aquí delante. Para ello necesitamos 5 bolas. 5 bolas iguales. Y cada una de ellas la vamos a ir rebozando con agua, las pintamos con agua y las rebozamos con un cereal. Podemos usar los cereales que queramos, mejor que sean de colores y texturas distintas. Con otro cereal. Uno, 2, 3, 4, 5. Ahora que ya tenemos esas 5 bolas, que pueden ser 5, 6, 7, 10, las que queramos, ¿no? Mientras encontremos cereales diferentes no hay ningún problema. Ahora lo que hacemos es cortar cada bola en 4 partes. Cortamos en 4 partes. Y vamos cogiendo una de cada. Primero hacemos la redonda. Una de cada, que se peguen por el lado cortado, no por el lado que no hay corte, sino por el lado cortado.
y las unimos de forma de manera que nos queden los triángulos unidos, así de esta forma. Apretamos un poquito ligeramente los bordes para que se unan más y mejor, pero de todas maneras no se separan. Como está la parte húmeda, pues no se separan, se quedan unidas. Y ahora podemos hacer también, con las mismas piezas, podemos hacer el largo, que es exactamente igual, pero en lugar de ponerlo a lo redondo, lo ponemos a lo largo. Y de esta forma tenemos tipo baguette, a lo largo así estirada. La podemos hacer todo lo largo que queramos en una bandeja. Eso ya ir montando y montando y tenemos ya un panecillo largo. Y nos quedan estos de aquí, las mariposas. Las mariposas que vamos a hacer ahora. Con la cual partimos de una bola. Partimos de una bola y vamos a formar las mariposas estas. Formamos como si era una barrita corta. Una barra normal y corriente, una barrita corta. Pero ahora en el centro lo marcamos. Marcamos la parte central. Hemos marcado la parte central y ahora lo que vamos a hacer es mojarlo para que se pegue las semillas y lo rebotaremos con la semilla de amapola. Y así tenemos la base para hacer las mariposas. Ahora viene, una vez las tenemos ya hechas, lo que hacemos ahora es fermentarlas. Primero lo fermentamos. Y una vez están fermentadas, ya las tenemos fermentadas, es cuando pasamos a las técnicas de decoración. ¿No? En este caso, que es este producto de aquí, dame una, que la pongo aquí al lado para que se vea. Okay. Es este producto de aquí, ¿no? La mariposa esta. Lo que hacemos, primero ya digo, primero lo dejaríamos fermentar y ahora vamos al tema de la decoración, donde usaremos plantillas diversas. En este caso usaremos esta plantilla para hacer estas marcas como si fueran las alas de la mariposa. Simplemente con harina por encima, nada más, no necesitamos pegarlo con nada más. Ponemos la plantilla encima y eso sí es importante que sea el tipo de tamiz sea bastante cerrado, que no sea muy abierto, que no caiga mucha harina, porque si cae mucha harina ten en cuenta que esto nos vamos a comer, ¿no? Por tanto, si hay una capa muy grande de harina se va a notar en el paladar. Tiene que ser una capa fina que en la cocción se tuesta y se integra completamente en la masa, ¿no? De manera que no hay harina que sobre, no cae harina. Y ahora lo que vamos a hacer es terminarla. Y para terminarla, pues ligeramente, pongo así alto para que se vea cómo tiene que caer la harina. Es muy suave, muy suave, muy suave, la cantidad de harina es muy suave. Y ya tenemos aquí las marcas hechas blancas de la harina, que nos da el contraste este con la semilla de amapola en la parte de abajo. Y ha dicho, esto se hace después de fermentar, cuando ya está fermentada.
Y entonces ahora es el momento o bien de cortar, o bien de con el cuchillo, o con las tijeras. Mejor con esta pieza, mejor con las tijeras. Lo que hacemos, unas tijeras húmedas en la punta, con aceite o con agua, húmedas para que cuando cortemos no se vuelva a unir la masa. Por tanto, las humedecemos y las cortamos para que se levante ligeramente esa parte. Y ya tenemos la pieza terminada. Con el corte por aquí. Y ha dicho que esto lo hacemos tras la fermentación y antes de la cocción. Vamos a otra. Vamos a nos queda aquella de allí. Tráela aquí, la que estamos haciendo, la ponemos aquí así, una de ellas. Esta pieza consta de 3 piezas. Una pieza más larga, tipo una baguette larga, pero con mucha punta. Una baguette larga, pero con mucha punta. Y ahora lo que hacemos es 2 bolas. Las 2 bolas las boleamos y las rebozamos con semilla de amapola. Semilla de amapola. Semilla de amapola. Ya tenemos las 3 piezas, son las que van a formar el pan. Y ahora pues lo único que tenemos que hacer es darle la forma. Lo hago aquí encima, que se verá mejor. Hacemos como una S. Como una S, igual que una S. Y ahora ponemos una de las bolas en una de las curvas. Y este pico largo que hemos hecho, lo que hacemos, lo ponemos debajo del otro. Y esta otra, exactamente igual. El pico largo lo ponemos debajo del otro. Y ya tenemos la forma hecha. Esta es más pequeño, no es tan grande, pero es la misma forma. Ahora lo que hacemos es, como hemos hecho con la otra, dejarla fermentar. Hay que dejarla fermentar antes de decorarla. La vamos a dejar fermentar y cuando ya suponemos que ya está fermentada, utilizamos otro tipo de stencil. Se lo ponemos encima así y, como hemos dicho antes, con la harina muy suave, lo dejaremos caer por encima de la harina. Siempre con mesura, o sea, cuidado con la harina, no hay que pasarse, no hay que poner mucha, sino luego se nota en el paladar. Por tanto, tiene que ser muy suave. Y tenemos la pieza así decorada. Esto lo suponemos que ya lo hemos hecho cuando la pieza ya está fermentada, Cuando la pieza ya está fermentada es cuando hemos hecho la decoración. Luego ya pues le hacemos el corte que queramos para terminarlo. Y así nos queda ya la pieza terminada. Muy bien. Vamos a otra. Ya que estamos con las semillas, seguimos aquí con las semillas. Vamos con esta. Vamos con este. Aquí lo que vamos a hacer, necesitamos, prácticamente es igual que hemos hecho con la mariposa.
prácticamente igual que hemos hecho con la mariposa. Hacemos primero una baguette, primero ese tipo de baguette, y luego marcamos en el centro. Marcamos sin llegar evidentemente a cortarlo, solo marcarlo. Marcamos. Y ahora viene cuando tenemos que hacer esta decoración con 2 semillas, con ese contraste de 2 semillas, ¿no? Muy bonito, por un lado el negro y por otro lado el sésamo, ¿eh? Vamos a hacer esta decoración y para ello usaremos por un lado ponemos la semilla de amapola y por otro lado, digo la semilla, el sésamo, y por otro lado la semilla de amapola. Aquí en el centro hemos hecho como una altura con el papel y vamos a ensamblar unas semillas con la otra. Para que se vea desde allí, así. Y ahora cogemos la pieza, la mojamos con agua. Mojamos con agua y la ponemos en la parte central entre las 2 semillas y vamos a un lado y a otro, a un lado y a otro. De esta forma tenemos la decoración bicolor con las 2 semillas. Tenemos la decoración bicolor. Le digo que estamos haciendo de aquí, ¿no? Como tenemos por un lado esta semilla, por el otro lado la otra semilla. Y ahora, como hemos hecho antes, lo que haremos será ponerla a fermentar, como hemos dicho en todas, lo ponemos a fermentar y tras la fermentación es cuando terminamos la decoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la imagen de que ya ha fermentado y le vamos a hacer la decoración esta de los rombos estos con este tipo de stencil. Lo ponemos por un lado, más que caiga la harina más por el lado negro que por el lado del sésamo, que ahí no vamos a hacer ninguna decoración. Por tanto, dejamos caer por un lado y ahora por la parte de abajo igual. Y ya tenemos la pieza antes y después. Antes y después, ya tenemos la pieza hecha. Ahora lo único que haríamos será hacerle el corte con la cuchilla. Le hacemos el corte precisamente por la parte central donde se juntan se unen las dos semillas. Le hacemos el corte por la parte así se separará una de la otra cuando haga la greña. Y ya la tenemos ya terminada. Bien, pasamos a otra. Esta es la que acabamos de hacer ahora. Nos vamos ahora a la de
Estas dos de aquí, muestra esta grande. Nos vamos a ir a estas dos de aquí, tanto la una como la otra. Esta pieza está compuesta de 5 partes, 4 iguales, grandes y una pequeña central. Está compuesta por 5 partes. Por tanto, lo vamos a hacer en formato más pequeño. Son 5 partes, 1, 2, 3, 4 iguales, grandes, y una pequeña que la vamos a rebozar con la semilla de amapola. Vamos a primero formar la parte externa, que hacemos tipo baguette normal y corriente con punta. Tenemos que hacer 4. Una vez ya tenemos las cuatro piezas, la montamos en la bandeja. Ponemos uniendo la parte central, que se unan. La ponemos que se una la parte central. Y ahora con la parte más pequeña la mojamos con agua y lo ponemos así en el centro. Y ahora vamos girando en el sentido de las agujas del reloj. Vamos girando las piezas hasta que llegan a unirse. Y las puntas estas las ponemos debajo de la siguiente. Vamos poniéndola debajo de la siguiente, como escondiéndolas debajo de la siguiente. Y ya tenemos la pieza que recordemos que es aquella de allí. Ahora, como hemos dicho antes, viene la parte de la decoración y suponemos también que esto ahora va a fermentar el tiempo que haga necesario, las horas que hagan falta en función de la cantidad de levadura, de masa madre que hayamos puesto. Una vez ha fermentado, viene el momento del acabado. Las vamos a acabar con el stencil este, como hemos terminado estas. Lo ponemos en la parte central. Y como antes hemos dicho, con la harina no hay que pasarse, muy suave, con la harina muy suave. Recordamos que esto lo hacemos ya cuando ya ha fermentado, cuando ya la tenemos hecha, ya ha fermentado. Y ahora es el momento de hacerle los detalles. La única diferencia entre esta, entre esta y la otra, es que esta, la punta es gorda, y en esta la punta es fina y va debajo, que es esta que hemos hecho aquí. Pero el proceso de formado es exactamente igual. Luego, evidentemente, el corte que hacemos en una y otra también varía para diferenciarlas todavía más, ¿no? Pero el proceso, la técnica de hacerlo es exactamente igual. Lo único que en este, la punta final no se pone debajo, se queda más gorda, y en este la punta final va debajo a continuación debajo de la otra.
Es la única diferencia entre una y otra. Por tanto, vamos a terminar una, como si hiciéramos las dos, la terminamos. Ya el tipo de corte, ya cada uno, pues siempre, yo siempre digo que lo que tienes que expresar lo que tienes dentro de la cabeza cuando tienes un pan delante, ¿no? ¿Qué te da, qué impresión te da? Y entonces hacer esto, pues hacemos unos cortes, multicortes, muy seguidos, suaves. Siguiendo el contorno. Me gustan ese tipo de cortes porque permiten adaptarse al tipo de contorno que haces en el pan, ¿no? Por tanto, me gustan mucho más que los que ya son fijos. Los que son fijos que no puedes, tienes que darte la vuelta casi tú para cortar bien y adaptarte al contorno, ¿no? Siempre es mejor jugar con el que tú puedas cortar dándole tú la forma que tú quieras, ¿no? Solo con apretar aquí pues le tienes la flexibilidad para adaptarte al contorno. Y más, mi forma de ver el pan, que son muchos formas distintas, entonces lo que me puedo adaptar muy bien utilizando ese tipo de cuchillas. Y ya está, ya tenemos la pieza esta terminada. Ahora ya, en teoría ya fermentado, la tendríamos que poner al horno. Y vamos ya con la siguiente. Las siguientes son, por ejemplo, los cuadrados estos de aquí. El cuadrado y los triángulos, que son estos dos tipos de piezas. Primero, antes de empezar a formarla, necesitamos que la masa tenga fuerza. Por tanto, primero la boleo para darle tensión a la masa. Esa tensión que le doy a la masa será luego la tensión que tendrá cuando desarrolle en el horno, ¿no? Cuando hagamos el corte y nos desarrolle de forma correcta. Por tanto, es importante, antes de empezar a darle tensión, te esperas un minutito, que se relaje un poco y luego vas a ella. Porque si empiezas con esta, que ya lleva rato boleada, que ya lleva sin fuerza, darle la forma aquí, luego la masa se te va a quedar que no greñará para arriba, no dará el chute para arriba, ¿no? Por tanto, antes de empezar a formarla, darle la tensión adecuada para lo que tengas en la cabeza que le vas a hacer después, ¿no? Entonces le da la tensión que necesite y vamos a formar el triángulo y el cuadrado. Empezamos por el triángulo. El triángulo este de aquí, tengo la pieza por la parte bonita, por la parte buena, por arriba, lo que hago es darle la vuelta, y empezar por la parte fea, por la parte de abajo. Ahí es donde marco con el borde de las manos, formando el triángulo. Así, marcando las alas. Y ahora lo que hago es unir las alas. Por un lado, por otro y por el otro. Y ya tengo el triángulo. Vamos ahora a por el cuadrado. Más o menos la misma técnica. En lugar de confluir así con la mano, pues lo que haremos será marcando recto. Marcamos recto. Marcamos recto y igual apretamos en las puntas, formamos el cuadrado de esta forma. Tenemos el triángulo y el cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer, ya he dicho, primero suponemos que tenemos que fermentarlo, ¿no? Lo fermentamos primero y una vez ya lo hemos fermentado es cuando pasamos a decorarlo. Y en este caso, por ejemplo, el triángulo,
Tiene este tipo de stencil. Y con la harina le marcamos. Y ahora, eso se hace a la hora de poner al horno. Lo que le falta es los cortes. Le marcamos el triángulo. Y ya lo tenemos a punto y dispuesto para entrar al horno. Y el cuadrado, este de aquí, igual. En este caso usamos este. Y ya lo tenemos cubierto. Y ahora también le hacemos los cortes. Muy bien, pues pasamos a otro más. Nos quedan por hacer estos de aquí. Esta línea, la última de allí, final. La de la mariposa, aquella de allí. Como siempre, como antes he dicho, necesito que la masa tenga tensión. Por eso lo voy a otra vez a bolear, para darle la tensión que necesito. Bueno, pues vamos a hacer las mariposas estas. Cogemos la bola que hemos tensionado, que tiene tensión, y ahora lo que hacemos es, más o menos es una tercera, una cuarta parte de la masa. La estiramos. Y lo que hacemos es poner una encima de la otra. Y una vez la tenemos ya puesta una encima de la otra, lo que hacemos es mojarla con agua para rebozarla con la semilla de amapola, sobre la cual luego vamos a hacer a ponerle un stencil. Lo mojamos. Y ya la tenemos la base ya para hacer luego la decoración. La otra que tenemos parece una hoja. La que parece una hoja.
Igualmente es el mismo proceso que hemos hecho antes. Estiramos igual. Y ahora lo que tenemos que hacer es unas muescas en los bordes para asimilar la hoja. Tráela aquí, la de la hoja. Y lo que vamos a hacer es, con un cortante, le cortamos los bordes. Para asimilar al borde de la hoja. Lo cortamos así los bordes y hacemos como antes, que es doblarla encima de la otra. Y la dejaremos así ahora. Y por último, en la línea esta nos queda el triángulo abierto, que es exactamente igual. Es la misma técnica. Como hemos hecho antes, la misma técnica. Y la montamos encima de la otra y de momento lo dejamos así. Luego ya lo convertiremos en el triángulo. Ahora vamos a terminar de decorarlos, pero hay que hacerlo tras la fermentación, como hemos hecho hasta ahora. Primero fermentar y luego lo decoramos. Vamos a empezar con la hoja. La hoja no necesita ningún stencil, lo hacemos solo con harina. Ponemos harina. Y con la cuchilla marcamos, asimilamos a una hoja. La otra, la que tiene la mariposa, pues ahora es el momento de ponerle el stencil con la mariposa. Hacemos el stencil. Y de esta forma ya se queda la plantilla de la mariposa en el pan. Y por último, el triángulo este. Que es este último de allí, enséñalo. Utilizamos esta plantilla. Y una vez le hemos puesto la harina,
Y ha dicho que esto lo hacemos después de fermentar, cuando ya está a punto de hornear. Esta masa, en teoría, ya está fermentada, ya está para hornear. Y ahora le hacemos, lo marcamos y lo abrimos para que nos quede como un lazo, como un triángulo, como queramos llamarle. Por último nos queda la última de todas, de aquella de allí. No, la otra. Esta. Que consta de 2 piezas. Consta de 2 piezas. Primero una tipo baguette. Y la otra la boleamos y le ponemos semilla de amapola. A la base esta de baguette, la vamos a poner harina. Y con la cuchilla le hacemos el corte. Una vez que hemos hecho los multicortes, ahora en la mesa, digo en la tabla, le ponemos la parte de la amapola y lo unimos. Y ahora ya, como antes estoy diciendo, pues antes de hornear le ponemos el stencil que queramos. En este caso hemos puesto los triángulos estos. Están por aquí. Y ya tenemos presto y dispuesto para entrar al horno. Ponemos las 3 bandejas que hemos hecho aquí. Aguanta un momento. Sí, que se vea. Perfecto. Pues estos son todos los panes que tenemos aquí en la muestra que hemos elaborado esta mañana. Y aquí tenemos el formato de cómo se hacen, cómo se decoran y cómo se terminan. Y bueno, pues ya está todo. Y estas evidentemente no van a hornear ahora, que todavía le falta fermentación, la guardaremos y esta la hornearemos más tarde. Por tanto, muchas gracias por haber estado aquí y hasta otro momento.